Hola a todos y todas, hoy día estamos con Sebastián y vamos a hablar de la terribilitis. ¿Qué es la terribilitis? Partamos por ahí. Bueno, siguiendo un poco al concepto que acuñó Rafael Santandreu, la terribilitis es la tendencia a calificar que todos los acontecimientos de la vida son terribles o intolerables. Así como con nuestras palabras vendría siendo que aquella persona o aquella tendencia de nosotros en donde nos pasa algo y creemos que eso es terrible, o sea, que no lo podemos tolerar. O con solo pensar en el futuro que algo podría pasar, no podemos tolerar que eso suceda. Entonces es muy terrible, no lo podemos tolerar, no lo podemos aguantar y es lo peor del mundo. O sea, casi que similar a la muerte o a lo peor que nos podría pasar. Y eso con todo, o sea, con cosas mínimas, con cosas grandes. Bueno, esto es según el juicio de cada uno, ¿cierto? Pero terribilizamos con mucha constancia. Hay unos que lo hacen más que otros, hay etapas de la vida en donde lo hacemos más que en otras, y contextos también. Por ahí va un poco la terribilitis. No sé si ahí si tení Sí, de algo que hecho yo aportar. tengo algunas teorías respecto a la terribility, no tengo muchos datos. Y una de las teorías que podrían explicar las causas es nuestra cultura realista mágica, en donde se nos ha educado para visualizar futuros, desde la ficción propiamente tal del cine, en donde pensamos las películas siempre más taquilleras y más exitosas son de futuros distópicos, apocalípticos, catastróficos. Pero además a nosotros se nos enseña a visibilizar desde el colegio cuando nos enseñan un deporte y nos tenemos que imaginar cómo vamos a celebrar el gol, los que jugamos alguna vez a la pelota. O sea, siempre nos ponemos en escenarios ficticios, pero no siempre son escenarios ficticios positivos. Y en eso la cultura, esta cultura realista mágica, nos propone siempre escenarios muy terribles. Por ejemplo, con esto cierro esta teoría que tengo, lo que pasa con el coronavirus. Se nos presentan datos objetivos, sin embargo hacemos proyecciones. Y la verdad es que los datos que hay es que la mayoría de las proyecciones se han equivocado. Ese es el dato. O sea, lo que sabemos no es que las Claro. proyecciones han apuntado, sino que las proyecciones han acertado. Han acertado porque hay algunos lugares donde ha salido todo mucho peor, pero hay otras cosas que han salido mucho mejor. Entonces tenemos probablemente, fruto de nuestro proceso educativo, esta tendencia a visualizar futuros imaginarios con ningún sustento lógico ni tangible, y la tendencia, por la razón que desconozco, es siempre a visualizar futuros en donde todo va a salir mal. Mm. Claro, y eso ocurre a nivel macro, como decís tú, cultural, y también a nivel micro, o sea, ya, de la persona en particular. Y eso, o sea, en el fondo, esa cultura macro termina afectando lo personal, lo de cada uno, ¿cierto? Claro. Cómo cada uno se comporta. Y ahí viene como creándose una especie de diálogo interno en cada uno de nosotros, ¿cierto? Como esa narrativa interna que tenemos en el ddía a día, de hoy día me voy a levantar y va a salir todo bien, o pienso que me va a salir mal, ¿cierto? ¿Cómo me narro yo las cosas de la vida? Y viene con, como la terribilitis va como por ahí, ¿cierto? Con aquella forma en como nosotros nos narramos la vida. O sea, hay gente que se la narra mucho más terrible. eh, no sé, va en el auto y le hacen un raspón al auto y eso es terrible. O sea, Lo no lo convierten puede en una aguantar, catástrofe, hay que claro. agarrarse con todo. O sea, desde cosas muy pequeñas, no sé si tú has visto ahí conductas de gente. De hecho, me pasó porque llevo un tiempo, ya un par de años, ayudándole a algunas personas que tienen problemas para hablar en público. O sea, les ayudo con la oratoria, o con el ser relatores, sobre todo personas que están relacionadas al mundo de la educación, pero no son educadores, pero les toca hacer clases o les toca pararse en público. Y la mayoría sufren, por ejemplo, de mucho pánico escénico, de miedo a hablar en público. Y la mayoría de las veces sus miedos no tienen ni un fundamento. Sin embargo, todo lo que ellos experimentan, las emociones, sus expectativas, están arraigadas en justamente escenarios futuros terribles. Y la verdad es que una de las cosas, pasando ya probablemente saliendo de la teorización de los conceptos, sino que pasando como a las recomendaciones, es que justamente cuando visualizan las consecuencias, la mayoría de las veces no las racionalizan. O sea, piensan Claro. que va a pasar algo malo si es que se equivocan, si es que tartamudean, si es que se les olvida, si es que se traban, si es que se tropiezan en público. En fin, les da vergüenza o miedo incluso hasta tomar un vaso de agua porque se podrían chorrear y mancharse en público.
sea, pero cuando racionalizan, ¿cuáles son las reales consecuencias de tartamudear, de equivocarte en una palabra, de pronunciar mal lagartija y decir galartija? Eh, no hay ninguna consecuencia real o no hay ninguna consecuencia grave. Lo peor que podría pasar es que alguien se ría de ti. Y la verdad es que estamos todos tan preocupados de nosotros mismos que en el mayor de los Sí, casos nos vamos a reír un rato de ti y se me va a olvidar porque yo estoy preocupado de mis cosas, qué me interesa que tú hayas hecho o no el ridículo. Y la verdad es que yo quisiera relativizar el ridículo porque el ridículo no es tan terrible al final. No, o sea, hay muy poca gente a la que la van a despedir por hacer el ridículo. La van a despedir por atentar a la moral y las buenas costumbres, y que se pasea desnudo por la claro. oficina, pero por cometer un error humano producto del nerviosismo, generalmente uno no pierde el trabajo, no pierde el negocio, no pasan ninguna de esas cosas que la gente se imagina. Entonces, en este caso, muchas veces cuando nos enfrentamos a situaciones domésticas de interacción con otras personas, nos sentimos amenazados al punto en que terribilizamos las posibles consecuencias de nuestro error. Y ahí la gente entra en un loop de infinito de si me equivoco me va a salir mal, si me sale mal va a tener consecuencias negativas y nunca más me van a volver a invitar y de ahí no pueden salir. Sí. Sí, no, yo concuerdo mucho con lo que tú decías. A mí me pasó al principio de la pandemia, bueno, tú fuiste testigo de eso, porque yo no tenía redes sociales, no publicaba nada. Y para mí publicar una foto en redes sociales, en Instagram, era terrible. O sea, no era terrible, pero sí lo tomaba con preocupación, porque decía, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a decir la gente? Eh, claro, pero era solamente un acercamiento, como tú decías ahí, emocional. O sea, no lo había pensado, porque en el momento en que lo pensé y dije, ya a ver, pero ¿qué pasa si hago esto? En realidad, No pasa nada. alguien le va a poner no me gusta, pero ni siquiera está esa opción en Instagram, así que tendrían que comentar, pero no pasa nada. O sea, cuando nos ponemos a pensar las cosas realmente, si es terrible o no, pareciera que no, no es tan así. Es más una ilusión que tenemos y en nuestra escala también, haciendo una escala de lo más terrible y lo menos terrible, probablemente las cosas que estamos pensando hoy en día que puedan ser terribles para nosotros no lo son tanto. Y decimos, ya, pero ¿qué puede ser más terrible que eso? Por Claro. ejemplo, si, no sé, tenías una casa, la perdiste. Uh, mala, mala, mala. Pero, ¿qué puede ser más malo que eso? Mm. Y después, ¿pero qué puede ser más malo que eso? Entonces, al final, pareciera que perder la casa no es tan terrible, considerando las cosas que nos pueden pasar. Sí, de hecho hay un concepto respecto a la relativización de la tragedia y de la felicidad que ayudan un poco como a poner la pelota en el piso con respecto a justamente estos acontecimientos que puede ser incluso que no dependan de ti, o sea, que no es que tú quisiste o no fuera tu negligencia la que te hizo vivir una situación terrible, sino que el mundo confabuló en tu contra o en tu favor. Y por ejemplo, eh, en cuanto a la relativización de la tragedia y la enfermedad, se hizo un estudio a principios de los 2000, o sea, se hicieron varios, pero el primero que se hizo y que fue el modelo para los siguientes, respecto a los índices de felicidad y de tristeza. E investigaron a personas que sufrieron algún acontecimiento que de un día para otro los convirtió en personas desgraciadas y otras personas que sufrieron un acontecimiento que los convirtió en personas muy felices. Estudiaron a personas que se ganaban la lotería y personas que quedaban con discapacidad después de experimentar un accidente de tránsito. Situaciones terribles y situaciones fantásticas, no previstas. Y aquí viene la relativización de la felicidad o de la tragedia, porque descubrieron que, claro, las personas que recibían millones de dólares de un suácate sin previo aviso eran muy felices y su índice de felicidad se disparaba. Pero al cabo de 6 meses se acostumbraban a tener plata, por lo tanto ya no eran más felices. Se acostumbraban a ese nivel de felicidad y necesitaban estímulos muy, muy grandes para volver a ser felices. O sea, si te pasan cosas buenas, tampoco es tan bueno. Eso dice la ciencia. Y por otra parte, las personas que sufrían alguna discapacidad producto de un accidente, obviamente su índice de felicidad se desplomaba por los suelos durante los primeros meses de rehabilitación y de, en fin, de aprender a vivir en esta nueva realidad de movilidad y de autovalencia, pero al cabo de unos meses se nivelaba nuevamente y no es que vivían una vida desgraciada, sino que se acostumbraban a vivir con lo que les tocaba y por el contrario, tendría que pasarles luego algo muy, muy terrible para que sintieran nuevamente esa sensación. Entonces, la verdad es que las cosas terribles no te van a marcar para el resto de la vida porque vas a volver a tu nivel inicial, que puede ser que tu nivel de felicidad sea bajo, entonces, nada, pues vas a seguir siendo un medio infeliz. Y si tú eres una persona súper, súper feliz y te ganas la lotería, tampoco vas a ser mega, hiper, duper feliz, vas a ser igual, más o menos de feliz. Para cerrar, el ejemplo que ponía uno de los investigadores era
objetivar, o sea, el estímulo. Decía, si yo tengo $100 y se los paso a un millonario, al tipo le va a decir, estos $100 yo los doy de propina al que me estaciona el auto. En cambio, si yo le paso esos $100 a una persona pobre, a esa persona le hago la semana, le hago el mes. Entonces, la verdad es que el estímulo va a depender mucho del contexto en el que nosotros estemos metidos. Las cosas no son malas de por sí, no son buenas de por sí, ni te van a hacer Mm. infeliz para toda la vida, ni feliz para toda la vida. Entonces, una relativización de los estímulos que vamos recibiendo, justamente para no pensar que el futuro que venga va a ser una tragedia terrible. Claro. Claro, y yo creo que ahí tú ahí en el clavo, porque en el fondo las cosas, como lo dijiste ahí, las cosas que pasan no son ni buenas ni malas por sí solas, sino que como a qué le llega. Para alguien puede ser muy bueno que te llegue plata y otros para otros no. Y aquí es donde cada uno tiene que hacer el entrenamiento, en el fondo, la invitación final de cómo se toman las cosas de la vida, o sea, cuáles son las cosas por las que de verdad vale la pena terribilizar. O sea, por ejemplo, a los latinos o a los chilenos en particular, yo recuerdo cuando Trump hubo esto del Capitolio, que fue gente Sí. y esa embarrada que quedó en Estados Unidos, claro, puede afectar a los otros países, pero en realidad, ¿qué nos importa a nosotros el que asalten el Capitolio? O sea, probablemente se va a organizar igual Estados Unidos y no va a pasar nada, ¿sí? Pero no es tan grave en el fondo como preocuparse tanto de eso. Y a mí me mandaron un mensaje una vez así como diciendo, oye, pero ¿cachaste lo que pasó? Otra cuestión. Pero hay miles de cuestiones más importantes. Entonces ahí va en nosotros mismos, en cuáles son las cosas de la vida en general que ponemos en primer lugar por las cuales vale la pena importarse, Mm. que nos importen, que nos afecten, y cuánto además terribilizar en ellas. O sea, pueden haber, incluso en esas cosas, pueden ser que las cosas malas que pasaron no son tan graves. Entonces las podemos salir jugando ahí. Y, y eso va a provocar un bienestar, como si tú, un índice de felicidad, una paz interior mucho más beneficiosa para la vida, para el trabajo, para las relaciones. Y Entonces, pasa que una o sea, a modo de mi experiencia, puede que esto esté absolutamente errado, pero dado la forma en la que jerarquizamos los distintos aspectos de nuestra vida, o sea, nosotros tenemos distintos aspectos, lo laboral, lo afectivo, lo sexual, lo financiero, en fin, hay un montón, la alimentación, la recreación, y nosotros jerarquizamos no siempre de forma saludable. O sea, la mayoría de las veces jerarquizamos por cuánto tiempo nos ocupan en la semana. Entonces, dado que estamos metidos en el trabajo de 9 a 6 de la tarde, o de 8 a 5 o de 8 a 7, no tengo idea cuál sea el horario, como ocupa tanto tiempo, ocupa también mucho espacio mental, o mucho espacio en el corazón, o en el alma, o en donde tú quieras poner, claro, donde sea que tú guardes tus cosas, ahí ocupa espacio. Y entonces, algo del trabajo que podría ser una minucia, puede descomponer todos los otros aspectos de tu vida. claro, Pero cuando uno lo jerarquiza, uno dice, pero si el trabajo en realidad es lo que me permite el sustento, y si el día de mañana yo me voy de este trabajo, nadie me va a echar de menos, y si me echan de menos, tampoco es que van a buscarme para ir a verme a la casa. O sea, me tienen cariño porque tenemos una relación cordial y fraterna. Y en cambio hay otros aspectos de la vida que son súper relevantes en cuanto a la jerarquía. Claro, pueden haber personas que digan mi familia no me importa o mi salud no me importa, cada cual con su jerarquía, pero la mayoría de las veces tenemos un estándar y esos otros aspectos de la vida, la mayoría de las veces, estadísticamente, no es un invento mío, son súper estables. Y aunque mm, pasan cosas, o sea, yo podría enojarme con alguien de mi familia y va a seguir siendo mi familia, y vamos a seguir teniendo una relación, y aunque nos tiremos los platos por la cabeza, lo más probable es que sean cosas súper estables. Y ahí pudiera ser que uno se dé cierta licencia para terribilizar. Pero hay un mm, montón de otros aspectos de la vida que nosotros los ponemos primero en la fila y no tendrían por qué no estar sé. de los primeros, y si estuvieran de los primeros, no tendrían por qué afectar a todo el resto. Que es mucho de lo que nos pasa, que te realizamos una cosa y se nos va al carajo todo el resto. No tenemos ganas de comer, perdemos el sueño, fallamos en la Mm, familia, fallamos en el ejercicio y en los aspectos que tú tengas. No te dan ganas ni de ver tele. Entonces yo haría esa invitación, ¿no? A revisar cuál es el orden de la jerarquía y de pronto si tenías un mal problema, si tienes un problema en que te fue mal en tu entrenamiento hoy día y no rendiste, y en el entrenamiento, que no pasa nada. Si te fue mal en no el pasa trabajo, nada. y no sé, a no ser que trabajes con tu esposa o que tu jefe sea tu papá, y aún así, yo relativizaría los aspectos terribles cuando esas cosas no son los primeros de la jerarquía de mi vida. Exactamente.
que claro, y relativizar no tiene que ver con que las cosas no importen, sino como que ponerla en su justa medida, como decís tú antes. O sea, racionalizar de tal manera que sea bien integral con las emociones, con las otras áreas de nuestra vida y sea algo equilibrado que nos ayude a seguir la vida en adelante, ¿no? Y mantener el bienestar. Buenísimo, buenísimo tema. Súper. Lo Salió. dejamos así, así como, como un aperitivo para luego en algún otro momento poder desarrollarlo más a fondo y conversarlo más, pero esperamos que esto que compartimos con ustedes quizás les estimule a buscar acerca de la terribilitis, que es un concepto que no inventamos nosotros, sino que está ahí, hay autores que hablan al respecto, y que puedan seguir acompañándonos en el resto de los episodios que vamos haciendo, hablando de cosas probablemente igual de raras que este concepto de la terribilitis. Hasta luego, nos vemos.